todos ustedes. Gracias por responder siempre que tenemos la inquietud y el interés de hacer docencia. Lo que pasó la semana pasada, el pronunciamiento de la ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, Jacqueline Muñoz, en torno al tema Suntrax y en torno a los diferentes procesos que se van a dar, no es que la ministra habló y que ya al otro día desaparece la organización Suntrax. Yo lo trataba de detallar el otro día, pero ¿cómo podemos explicar cuáles son los pasos a seguir a partir de este momento y cuánto tiempo puede durar? Bueno, yo creo que entonces lo primero que hay que poner en contexto es que lo que ocurrió la semana pasada es un derecho legítimo de la autoridad de hacer una petición. Una petición, pero ¿a quién? Al órgano judicial. Es decir, el Ministerio de Trabajo se constituye en contraparte de un sindicato. Sin embargo, su opinión en este momento es eso, una opinión y un concepto individual que le va a presentar a un juez laboral para que el juez se haga de su criterio y llegue a conclusiones. Y eso lo que implica, obviamente, es que se abre una ventana de un procedimiento que existe en el Código de Trabajo, procedimiento que va a implicar que es una demanda que debe ser admitida, es decir, va a haber un ejercicio de revisión de las formas, de la parte de cumplir una serie de formalidades de acuerdo a la ley. Admitida la demanda, se debe notificar al sindicato que está siendo emplazado y puesto en una situación de que conteste. Ese acto de notificación va a dar como lugar, dentro de estas reglas del Código Laboral, se establece que este tipo de demandas se regulan bajo un procedimiento abreviado, es decir, existe un procedimiento general y este es un procedimiento corto. Este procedimiento permite, una vez se llegue a una decisión, sea sujeto de un recurso de apelación, y eso inmediatamente debe colocar en la ciudadanía es la convicción de que esto no son soluciones para mañana. Es decir, son soluciones judiciales que dependerá del debate cuánto tiempo dure o cuánto tiempo llegue a una decisión en firme. Y mientras eso no ocurra, el sindicato existe, mantiene todos sus derechos y toda su legitimidad para seguir actuando. Una vez se realiza la notificación de la demanda, lo que va a ocurrir es que se va a fijar una fecha de audiencia. En esa fecha de audiencia, de forma verbal, se va a ejercer el debate, es decir, el Ministerio de Trabajo concurre como demandante, va a hacer su presentación de sus argumentos y sobre todo la parte probatoria. Igual el sindicato va a tener esa misma oportunidad. El juez va a tener que abrir un periodo en el que se va a practicar ese conjunto de pruebas. Paralelo a eso o previo a eso podrán ocurrir una serie de otros tipos de debates. Va a depender justamente del ejercicio del derecho del propio sindicato, por ejemplo, a buscar algún tipo de ataque o de contradicción sobre la propia demanda, alguna omisión de algún requisito, algún tipo de incidencia. Y luego es importante también que todos sepamos lo siguiente: esto no es como si fuésemos a un juez de paz, es decir, la jurisdicción laboral como jurisdicción especializada va a tener una serie de normativa internacional que va a ser el soporte o el conjunto de medidas, inclusive con mayor fuerza que cuando inclusive se crearon esas normas que hoy día son invocadas. Hoy día el derecho ha evolucionado de tal manera que va a hacerse necesario un ejercicio del derecho internacional muy, muy presente dentro de este debate por la naturaleza puntual de esta petición, que vale la pena mencionar que es la primera vez en la historia de la República que sea una petición judicial de esta naturaleza. Por lo tanto, el debate judicial va a ser muy profundo y el órgano judicial tiene una responsabilidad mayor por las características de este tema, que todos sabemos cómo es el ambiente fuera de tribunales. Sin embargo, en tribunales lo que tendrá que ocurrir es la garantía de un escenario neutral que simplemente se aboque a debatir objetivamente cada una de esas peticiones y sustentos, y eso va a implicar que inclusive el órgano judicial desde ya esté preparado, por ejemplo, a que esa audiencia y todos esos actos procesales tengan que ser de cara a la sociedad. Es decir, la transmisión en vivo de esas audiencias para garantizar que este
acto puntual de debate tenga la profundidad necesaria, inclusive para que esto traiga algún tipo de racionalidad, porque vuelvo y repito, el debate de lo que hay fuera de tribunales es un debate en el que podríamos plantear de que hay simpatizantes y detractores. Y cuando usted tiene simpatizantes y detractores, usted tiene la garantía de que el debate técnico jurídico se convierte en un carnaval. Y en ese carnaval, que repetidas veces ya hemos hablado de cómo la justicia en nuestro país se deja, en ese ir y volver, nada colabora para lo que es el tema de justicia. Y cuando implica temas de justicia, a mí me gusta ser muy severo en el papel del juez, es decir, yo aspiro a que el juez no se deje intimidar ni por el propio gobierno, que es quien pide, pero tampoco por la contraparte, que también tiene un ejercicio, digamos, de contradicción bastante presente en la sociedad. Y eso solamente se va a garantizar con escenario neutral, garantías de visibilidad, publicidad del acto. Pero al final del día, cuando lo que se busca es extinguir la persona de un sindicato, obviamente vamos a pasar por unas revisiones inclusive que nos pueden alejar por momentos de lo que se busca con esto, porque aquí en el fondo también hay debe haber una revisión por parte de las autoridades. Es que, miren, todo el tema del ejercicio del derecho de protesta implica una distorsión de la propia autoridad que permite, consiente y tolera de acuerdo al momento en el que se encuentre. Es decir, nosotros advertimos que en un momento determinado el Ejecutivo dice, bueno, el cierre de tal lugar, permitámoslo, pero el cierre de la otra calle vamos a despejar la vía instantáneamente. Es decir, hay cierta discrecionalidad que ha permitido que el derecho de protesta hoy día en nuestro país tenga una distorsión. Esa distorsión hace que un día me afecte a mí, pero que otro día yo simpatice con el cierre y otro día yo aliente también como voz social que ese cierre me interesa. Entonces, esa distorsión que se vio con el paso de los tiempos, en su punto más crítico, por ejemplo, con el caso de la mina, y luego ahora estos enfrentamientos en temas de Bocas del Toro, el ejercicio o la búsqueda de ordenar un país implica reconocer culpas. Y las culpas de este país para llegar a este tipo de tensión social, porque vuelvo y hay que separar, una cosa va a ser el debate judicial y otro el asunto vivo que está afuera, que es simplemente en nuestra sociedad hay divisiones, hay formas de ver la vida distintas y no se compaginan la una con la otra, pero quien ejerce el poder quiere que su visión sea la que impere en un momento determinado, y el que tiene fuerza y es detractor también quiere medir fuerza en otras situaciones. Ese hecho es realmente, digamos, lo que en este momento puede recibir una solución a corto plazo. El entendimiento y diálogo a realidades de un estado disfuncional, es decir, una sociedad realmente caprichosa, que es lo que somos como país. Nosotros somos una sociedad caprichosa que estamos dispuestos a aplaudir, a subirle la mano a uno y a bajársela al otro sin esperar el debate, y simplemente hoy día yo digo que soy detractor de uno y lo condeno, y digo soy simpatizante y pongo el pecho y saco adelante entonces una visión subjetiva. Ese aspecto subjetivo, que es el punto con el que concluyo esta presentación, es: nosotros debemos estar preparados para hablar objetivamente y abandonar lo subjetivo de lo que implica que el sindicato en este momento puede ser amigo o enemigo de uno o del otro. Vamos a hablar sobre lo técnico y los razonamientos de lo que implica probar en un tribunal de justicia peticiones de este tipo. Y lo concluyo así: probar este tipo de cosas es complejo, técnico y simplemente muy, muy difícil, y tiene que avanzar la técnica, y justamente la apreciación subjetiva debe ser abandonada en el momento del debate judicial. Y ahí lo concluyo. Abogado, justamente hay quienes dicen que la forma en que se presentó o que se anunció la intención del gobierno, de la solicitud, mancha ya de por sí desde su génesis todo el proceso, al
al haber acusaciones, por ejemplo, de actitudes mafiosas, de lavado de dinero, etcétera, etcétera. Y declaraciones del presidente diciendo que iba a minimizar y eliminar Que eso al fue Suntrax. previo, claro, pero el anuncio, hay quienes dicen que el anuncio de la ministra Muñoz, en la forma en que se hace, pudiera enturbiar o pudiera afectar el mismo... No, o sea, la demanda inicia, todo tipo de demanda inicia con la voluntad de alguien de demandar, con asumir una posición. Por lo tanto, la ministra asume una posición como gobierno en la que valora, hace señalamientos, presenta una teoría de lo que el gobierno representado al Estado tiene como posición. Por lo tanto, eso no puede ser calificado de otra manera como que tomaron la decisión de ser demandantes. Y así es que se inicia una demanda, con la convicción de que ellos tienen un razonamiento para sostenerlo en tribunal. Entonces la ministra ha actuado legítimamente de acuerdo al procedimiento, porque la norma lo que garantiza es que el Ministerio de Trabajo por cuenta propia no pueda disolver, pero el Ministerio de Trabajo puede tener convicciones y puede tener una teoría, porque para eso entonces la tiene que articular en una demanda. El reto, obviamente, del Ministerio de Trabajo es que su demanda esté articulada en hechos, en derecho y en pruebas que lleguen o permitan que un juez concluya lo que ellos ven. Pero una demanda que se hace desde el Ministerio de Trabajo por primera vez en la historia. Pero sí, autorizada por la ley. Sí, claro, autorizada por la ley, pero con el contexto que desde el púlpito de la Presidencia de la República, el presidente ha dictado una línea. Entonces, eso, yo entiendo el aspecto legal que usted puntualmente toca y con justificada razón en lo que dice la justicia. Pero es que desde la Presidencia de la República, el presidente incluso pareciera haber dado en momentos específicos instrucción al fiscal a actuar, claro, instrucción a los jueces a actuar, y eso instrucción a la Corte a actuar. Nos lleva al otro escenario. Hay simultáneamente dos escenarios, sí, y estoy de acuerdo, pero a ver, ¿qué es lo poco común dentro de este debate? Que el Estado se articule y se levante como mi contraparte. Es poco usual, claro. Dentro del debate, políticamente sí, pero técnicamente, jurídicamente, no es normal que usted tenga al Estado representado en una demanda, en una querella, y cuando usted lo tiene como contraparte, evidentemente el poder del Estado está frente a usted. Y esa situación inusual, pero no ilegal, simplemente lo que determina es prudencia al momento de quién usa el poder del Estado. El poder tiene que ser racional muchas veces. Sin embargo, por eso las convicciones de la ministra, la presentación de la demanda, implica un juego de racionalidad para devolver a lo siguiente. ¿Cuál es el juego? Usted demande, pero usted no tiene la razón hasta que un juez lo diga. Y ese juez, para que llegue a una conclusión, le va a tener que permitir al sindicato el ejercicio pleno del derecho, y por eso yo aspiro a que... Pero el juez de primera instancia, ¿dónde está? El juez está en el órgano judicial. En el juzgado laboral. Pero del órgano judicial. Sí. Pero en principio como poder separado de... O sea, no, él no forma parte del Ministerio de Trabajo como las juntas de conciliación. Él forma parte de una estructura del órgano judicial. No tiene nada que ver con el Ministerio de Trabajo. Nada que ver. Él no es un juez judicial que no tiene dependencia de la jurisdicción de la ministra. Yo creo que esto tiene dos elementos. Elemento plenamente jurídico y legal. Donde se presenta, se llama la demanda, ¿verdad? La demanda se presenta ante las autoridades correspondientes. Y el otro elemento es el tema político. Todo lo que se tiene alrededor de esta situación de la propuesta de disolver el sindicato Suntrax. Pero además de eso tenemos que ver lo que esto representa a nivel internacional. Este no es un sindicato exclusivamente local. Tienes un sindicato latinoamericano y a nivel internacional, donde nosotros somos signatarios de convenios con la OIT. Entonces, pero además de eso tenemos a su dirigente asilado en Bolivia. El otro lo tienes detenido. Tienes uno detenido en La Joya y el otro está en su casa. ¿Qué significa? ¿Cómo abordamos un tema que es tan particular como este? Ustedes que son la máxima autoridad del colegio, aunque usted no es el presidente, pero ha sido parte
Bueno, yo creo Él que tiene más presencia que la que tiene el Colegio de Abogados hoy. eso va a agregar. Aunque a él no le gusta que uno le diga eso. Sí, pero es verdad. Así es. No se ríe, abogado. No se lo decimos de aquí. Ya me desbalanceó mi explicación. No, Nosotros regrese y explíquenos. A ver, la ingeniera plantea un tema fundamental por lo siguiente. Mire, si en Panamá no ha existido una petición de este tipo tribunaliciamente, Latinoamérica tampoco tiene un caudal importante en materia de disolver sindicatos. Creo, si la memoria no me falla, existe solo un caso en México y el resto de Latinoamérica no tendría una experiencia de este tipo de asuntos, lo que va a hacer que la mirada internacional de organismos como la propia OIT se planten de observadores de un procedimiento de este tipo. Hay antecedentes del propio Estado panameño con el Suntrax, en donde ha provocado pronunciamientos de la OIT en torno a desde el momento en el que el presidente Cortizo, el tema de las cuentas bancarias, es decir, hay huellas dentro de la historia reciente que permitirán obviamente que esto surja como un debate, y por eso lo mencioné en el bloque anterior. Va a haber mayor contenido de derecho internacional que un debate doméstico. Ahora, ¿la OIT es vinculante? La OIT es vinculante para el tema de todas las decisiones judiciales de Panamá. Okay. Y, Bueno saberlo. porque es materia especializada, como los convenios internacionales en materia de derechos humanos y asimismo los tratados de protección de inversión, por ejemplo, el tema del bloque anterior. O sea, sí, hay una serie de convenios que Panamá ha ratificado que se integran al derecho interno y se convierten en una especie de paraguas para ciertas situaciones que Panamá no ha contemplado. Ahora voy a especular, si me permite, y perdón, Chema. Digamos que llega a la Corte, a la tercera instancia ya, la Corte, en la sala tercera creo que es, le dice que el Suntrax tiene que disolverse y desaparecer. Y el proceso avanza en la OIT y llega un día la OIT que dice Panamá se equivocó, falló fuera del derecho y tiene que, voy a poner la palabra, indemnizar o retribuir al sindicato que fue desintegrado, desaparecido, disuelto. Esa decisión que pueda llegar a tener la OIT en favor de un Suntrax ya disuelto, ¿va a tener que pagarla al Estado panameño como Estado? A ver, existirían inclusive varios medios en los cuales luego de que se llegue a una decisión final, porque habría también que recordar lo siguiente, los procesos abreviados en materia laboral no necesariamente van a acabar con una casación laboral en sala tercera. Entonces habrá que determinar un poco el contenido de la decisión, si permitiría inclusive el ejercicio del derecho a casación. Pero no me cambia lo siguiente. Inclusive la Corte Interamericana de Derechos Humanos sería competente para un conflicto de esta naturaleza, para acudir y buscar un tipo de reparación como tal, al margen de que también la OIT tendrá algún tipo de vinculación para debatir y allanar. A lo mejor la Corte Interamericana me resuelve un poco más temas como la indemnización de una presunta víctima frente a la OIT, que lo realizará más en un ejercicio de esas reuniones anuales en las que hacen sus debates y balances tripartitas. Pero también existiría el tema de la propia Naciones Unidas en jurisdicción universal, que permitiría evaluar algún tipo de vulneración. No dudo que en el camino relatores especializados en la materia por parte de Naciones Unidas sean convocados inclusive para emitir un concepto. Hay un punto muy relevante y es lo siguiente. ¿Quién sería demandante en este momento? El gobierno, que representa al Estado. Y la pregunta es, ¿y si el pleito dura lo que dura el gobierno? El próximo gobierno podrá desistir de esa voluntad inclusive. Es decir, estos procesos, en la medida que tengan mucho que controvertir, es posible que lleguemos a un cambio de opinión, porque al final del día es eso, son opiniones, y por eso el actuar de la ministra yo no lo califico distinto al ejecutar una hoja de ruta en visión de gobierno. Pero esa visión puede cambiar en el momento que una autoridad cambie. Y cuando eso pudiese ocurrir, cambia el escenario de controversia, de debate. Y por eso la mirada hacia la justicia es que la justicia tiene que ser muy prudente, porque todas las cosas que hoy día pareciesen insalvables van cambiando. Y la justicia es la única que debiese permanecer como
en un escenario en el que las reglas no son las que cambian. Entonces, la justicia en este momento, cuando tiene a un demandante gobierno, tiene a una contraparte, un sindicato, pero amparado por un conjunto de normas de derecho internacional, lo que debe presentarle a la sociedad es su carácter más objetivo y sus razonamientos más en frío y tratar, porque vuelvo y digo, la sociedad ya tiene un criterio de quién es, quién simpatiza o no simpatiza con que hayan estos desenlaces, porque todo está entrelazado con los antecedentes inmediatos de una economía devastada, con un país paralizado, con las situaciones en las que por momentos asfixia, pero sobre todo realidades sociales que son insalvables. Es decir, nadie puede negar que este país está con carencia en todo sentido. Entonces, cuando usted dice, bueno, es que se calle la única voz que de momento frente a partidos políticos inclusive tiene mayor contundencia diaria o mensual o continua, usted también tiene que reflexionar, y entonces, ¿qué me quedo yo como ciudadano? Si al final nadie está haciendo nada, nadie está haciendo el contrapeso, y obviamente un país como el nuestro necesita juegos de contradicción, no para gobernar, que es el punto con el cual se ha permitido distorsionar los ejercicios de protesta y de todo este tema, pero sí como un balance necesario. Entonces, hoy día yo plantearía a todos es lo siguiente: que a mí no me guste la voz de alguien, que a mí no me gusten los planteamientos de alguien, no me permiten a mí expresar en un momento determinado que es que hay que desaparecerlos. Porque simplemente al final del día, uno como ciudadano, como lado débil de la ecuación, porque el poder se tiene en gobierno, el poder lo ejerce el gobierno, el resto de ciudadanos solamente tenemos aspiraciones, deseos, sueños, voluntades, y eso en la vida real no articula nada. Usted puede vivir emocionado todo el tiempo, pero si usted no tiene el poder para transformarlo, no va a ejecutarlo. Entonces, el gobierno debe ser prudente en su razonamiento, ya tiene convicciones, ahora que las articule de forma técnica, jurídica, prudente, que el debate no se convierta en un debate de descalificación, que el juez tenga la posibilidad de tener contacto con cada papel, con cada argumento, con cada testimonio. Y eso también va a implicar otra responsabilidad. Por ejemplo, cuando se dio el tema del decreto de urgencia, en un momento determinado en esos balances que se hicieron, yo planteé lo siguiente: es que los razonamientos del gobierno, sus convicciones necesarias para llegar a ese estado, en algún momento van a ser objeto de escrutinio. Entonces, el gobierno, cuando asume una decisión de este tipo, al calor del momento, lo que luego tiene que estar preparado es que cuando un tribunal empieza a revisar momentos, informes, situaciones, es mejor que las hayan documentado adecuadamente y no correr a último momento que me falta el testimonio de fulano, que nunca comuniqué a tal lugar, que todo lo que pasa dentro del día a día. Y eso entonces nos lleva a lo siguiente. La parte de inteligencia del Estado es el desarrollo vivo de un país en orden, de un país en previsión. Pero cuando usted sale de ese mundo de la seguridad y de lo que el Estado teme o prevé, usted entonces se coloca en un escenario muy, muy frío. Y ese escenario frío, que es el judicial, del que yo quiero reafirmar lo siguiente: yo no voy a aspirar que el juez laboral, que hoy día tiene la responsabilidad de decidir eso, presuma cosas, señale subjetividades que leyó, que escuchó en un periódico, que alguien dijo. No, yo voy a aspirar que el señor juez, en la majestad del cargo, sea tan exigente como la representación viva de lo que la justicia panameña merece. Razonamientos profundos y objetivos que saquen de duda si estamos o no estamos en los supuestos que alguien cree. Los jueces del sector laboral, los jueces de trabajo, ¿son interinos o son permanentes? Estos tendrían una ventaja de ser permanentes. La jurisdicción laboral tiene personas de carrera ya más largo plazo. No hay problema con el poroto envenenado. La reflexión que les hice sobre la jurisdicción penal, yo no la haría sobre el tema laboral. Ahora, otra cosa, y esto es un supuesto, y al margen de que sea ¿qué pasa cuando una organización tan grande, que tiene no solamente la participación en su área laboral, pero sí
sino que también está involucrada, por ejemplo, en mesas de trabajo, cuando se va a ver el salario. Que el Suntrack está involucrado en muchas cosas. El día de mañana, sea cuando sea, si llegase a pasar la disolución del Suntrack, administrativamente o legalmente, ¿Qué pasa con los dineros del Suntrack? ¿cómo Con sus impacta fondos. la disolución de una estructura tan grande? La pregunta es sumamente interesante porque ahí hay un vacío. Es decir, al no haberse existido la disolución de un sindicato, existe luego de una disolución otra figura que se llama la liquidación, que es que la entidad debería permanecer existente para terminar relaciones comerciales, administrativas, en las que, por ejemplo, si lo comparamos con el mundo de lo civil, cuando usted disuelve una sociedad, esa sociedad queda viva para terminar una compraventa, una venta de algo, distribuir un patrimonio. Eso Pero los fondos del Suntrack que son millonarios. entrarían a eso. Luego, al no existir como la previsión de haber contemplado un apartado exclusivamente de liquidación, se va a tener que ir llenando. En su momento, el juez se podrá comparecer a pedir la figura del liquidador que administre los fondos. Luego hay que ver los estatutos de la organización que determinan, por ejemplo, el destino de esos fondos. Luego, en el camino de cuando se somete atención a una organización, veamos o hagamos el paralelo haciendo la referencia a que son mundos diferentes. Pero cuando usted liquida un banco, por ejemplo, usted ve que los primeros que comparecen son los cuentavientes. Todo el mundo se preocupa de qué va a pasar con esto, con aquello. De igual manera, esta situación coloca en un estrés a la organización que va a provocar que su membresía de alguna manera se acerque, vea qué va a pasar. La propia organización tiene relaciones laborales con personas que en un momento determinado pueden pensar, claro, bueno, y mi estabilidad y mi futuro y mi liquidación. Entonces son situaciones que paralelamente se van a ir activando, porque si yo tengo miedo que mi continuidad laboral o mi seguridad, voy a empezar a ser creativo también para activar otras cosas que la justicia me permita. Entonces, no cabe duda que la petición es un estrés, y ese estrés ahora con vacíos en la propia ley va a provocar ciertos desafíos de cómo se pide, a quién se pide y qué se resuelve, pero en frío sería que la petición no debería afectar en la vida real la vigencia o las actuaciones del propio Suntrack, pero que materializada la petición, claro que hay un estrés que provoca otras situaciones adicionales que tendrán que ir solventándose. Es que tienen otros elementos y por eso quería plantear lo siguiente. Suntrack tiene una relación de convención colectiva con una de las actividades económicas más importantes que tiene este país, que es la construcción. Y ellos tienen una capacidad de negociación y establecer esto. Esto también no solamente es un problema de Suntrack y el Estado, es una relación con un sector como es la construcción. Y aquí siempre se ha dicho que cada dólar invertido en la construcción genera, no sé, $2-3 más, balboas más. Lo cierto es que esto es un tema muy, muy delicado que sirve no solamente de estudio jurídico, sino político y social, porque Suntrack, independientemente de la posición que tengas con él, te guste o no, es un actor político en este país, social y político, sí, y también de trabajadores. Entonces yo creo que vale la pena que se mire muy bien esto, con mucha serenidad, opiniones a favor y en contra, y que yo creo que vale la pena que valoremos. Y escuché ayer creo que fue un sindicato, la Cámara de Comercio o alguien que se pronunció con el cuidado que hay que tener. La propia CAPAC sacó un comunicado y dice, nosotros no cámara, tenemos problema con el Suntrack. Sí, lo dijo la CAPAC. Lo dijo, no tenemos, lo señaló. Nosotros, nuestra relación con ellos ha sido de negociación en la mesa, ponernos de acuerdo, y hemos convivido con todo este periodo. Entonces, quería solamente señalar eso. Y traigo de nuevo a la mesa lo siguiente, es decir, siempre yo quiero reafirmar que cuando hay temas políticos, yo no puedo aspirar que la justicia me los resuelva. Claro. Entonces, yo no le puedo cargar a la justicia la responsabilidad de que ellos van a producir una solución a un conflicto que es de carácter político, es de entendimiento social. Sí. Claro, yo puedo entrelazar, por ejemplo, estos dichos de la CAPAC, los voy a entrelazar al momento del tema probatorio, inclusive
Si yo fuese abogado, invoco es que el testimonio de la CAPAC reafirma que yo he cumplido mis fines para los cuales existo. Así es. Entonces, ese debate va a ser muy interesante, pero al final lo que es cierto, que sí no puede esperar la decisión del juez, es que aquí hay un problema de carácter político. Y el problema de carácter político es de entendimiento, de razonamiento, pero también de orden. Porque si hay reproches hacia el Suntrack de ser el provocador del desorden en la sociedad panameña, es porque hay autoridades que lo han consentido. Y ese tema también tiene que reflexionarse muy profundamente, porque el derecho a protesta debe ejercitarse de una forma más responsable, debe saberse por parte de los ciudadanos qué consecuencias legales me implica a mí justamente tomar una posición u otra, y es lo que ha faltado con el paso del tiempo, porque los gobiernos siempre han permitido que en medio de las protestas desaparecen el debate y no vuelven a hablar de ella. Por eso el tema de los maestros es tan controvertido, porque históricamente, a pesar de que no exista la figura del finiquito ni el desarrollo, los gobiernos decían se paga y se paga. Y nadie debatía Es que en la práctica eso es un finiquito. No, porque no existe justamente la forma en la que un gobierno pueda validar que alguien que no trabaja no cobre. Y punto. Eso la ley dice que es peculado, pero los gobiernos encontraron con el paso del tiempo de consentirlo. Dice, yo lo autorizo. ¿Quién le debate a un presidente de la República en este país? Sí. Y si súmele que el Contralor de la República se para al lado y firman los finiquitos. Entonces esa es la historia de nuestro país. Para evitar más problemas, incurrían en una cosa que no era legal. La historia de nuestro país es que lo político está por encima de lo jurídico. Y por eso cuando llegan estos debates, a mí pretender que lo judicial me produzca la respuesta, yo me pongo muy esquivo al asumir que esto es un asunto de solución judicial. No. Veamos realmente dónde están las responsabilidades, y las responsabilidades son políticas de entendimiento y de orden, principalmente en este momento de orden. Don Juan Carlos Araúz, expresidente del Colegio de Abogados, gracias por estos minutos. Ojalá podamos volver a conversar con usted sobre este y otros temas, porque evidentemente todavía hay muchas